Imagina ser un juez en España, tener el valor de investigar a la mujer del presidente y que eso desate una guerra sin piedad en tu contra. Eso es lo que está ocurriendo. En una supuesta democracia, el ministro Félix Bolaños está atacando al juez Peinado simplemente porque está investigando a Pedro Sánchez y a su esposa Begoña Gómez. Lo peor de todo es que ya estamos normalizando este tipo de abusos. Pero lo que vas a ver a continuación va aún más allá. Se destapa que el único motivo de este acoso a Peinado es proteger a Begoña Gómez a toda costa. La operación es salvarla, cueste lo que cueste. Déjame un comentario y dime si es lícito todo esto. ¿Debería Félix Bolaños pedir perdón al juez Peinado? Y por último, ¿caerá finalmente Begoña Gómez o seguirán protegiéndola hasta el final? Sí. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Bolaños, y bienvenido a la Comisión de Justicia. Es una bienvenida sincera porque después de 10 meses de que haya sido usted nombrado ministro y que decida venir aquí, ya pensábamos declararle en rebeldía con la Comisión de Justicia, si le soy sincera, porque nos parece, y convendrá conmigo, que es anómalo venir 10 meses después a explicar las líneas generales de su ministerio y también una falta de respeto a esta Cámara y a los españoles que están representados en ella. Pero no deja de ser una clara muestra de la relación tanto de su Gobierno como de usted con las Cortes Generales y particularmente la suya con esta Cámara, con el Senado, porque yo le quiero recordar aquellas desafortunadas declaraciones que hizo usted, que le ganaron la reprobación, que le costaron la reprobación aquí en el Senado, que dijo que la soberanía nacional residía exclusivamente en el Congreso de los Diputados y que el Senado era una mera Cámara territorial. Yo no sé, ignorancia, un auténtico despropósito o el mayor desprecio al Parlamento y, por supuesto, a la voluntad popular. Quizás lo que a usted le moleste, señor Bolaños, es la mayoría absoluta de este grupo del Partido Popular en el Senado, expresión inequívoca de quien ganó las elecciones el 23 de julio y un espejo incómodo para el sectarismo. ¿Sigue usted, señor Bolaños, considerando que la soberanía nacional reside exclusivamente en el Congreso de los Diputados? De ser así, yo le recomendaría que cambiase uno de los nombres de sus 3 ministerios por el de las malas relaciones con las Cortes. Y una muestra más de este desprecio es el bloqueo que llevan ustedes a cabo en la mesa del Congreso de los Diputados a las más de 14 proposiciones de ley aprobadas en el Senado y que están impidiendo su tramitación en el Congreso. Esto de democrático tiene bastante poco, señor Bolaños. Mire, ustedes ni gobiernan ni legislan. Son incapaces hasta de sacar adelante la senda de déficit que ha sido rechazada e incumplen el mandato constitucional de aprobar unos presupuestos. Mire, sus líneas generales ya las conocemos todos después de más de un año de legislatura y le doy la razón que tiene que venir aquí a hacer lo que es un balance. Ha hablado usted de digitalización, de modernización y de vocación social. La realidad es que lo que ha dicho aquí o lo que ha hecho como anuncios es exactamente lo mismo que oímos de sus antecesores, de Job, de Campo, de Dolores Delgado. Exactamente lo mismo y, por lo tanto, eso es un auténtico fracaso si lo que venden es exactamente lo mismo. Somos el 5º país a la cola de Europa en plazas de jueces. Y las plazas de funcionarios de justicia también son insuficientes. Por mucho que usted hable de modernización, la congestión de los juzgados sigue al alza. Es enorme. Solo le haría falta pasar por allí, hablar con abogados, hablar con clientes y saber para cuándo se están dando las vistas. Pero, mire, ya le decía que sus líneas las conocemos todos y que hacemos un balance de gestión. Dicho esto, yo le digo que su gobierno, del que usted es ministro, el único objetivo que tiene y ha tenido desde que se inició la legislatura es mantenerse en el poder. Y esto se resume en cesiones a los independentistas a costa del resto de los españoles, en el asalto a las instituciones, en las campañas de acoso y derribo a los jueces que investigan a la mujer del presidente y esa mordaza que pretenden ustedes imponer a la prensa libre disfrazada de lo que ha llamado Plan de Calidad Democrática. El precio del poder, un poder que se ha comprado a un precio de verdad obsceno. Entonces, de verdad, señor Bolaños, ¿a usted le compensa ser partícipe de todo esto?
Han abandonado los valores esenciales del ordenamiento jurídico. Mire, llaman igualdad a los privilegios a la élite independentista, una igualdad que subastan día sí y día también. Pervierten y desvirtúan la justicia y la ponen ustedes al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez y su familia. Y disfrazan de libertad la censura a la prensa libre y el amedrentamiento al disidente. Han hecho ustedes de la mentira su forma de gobernar. Y se lo digo, de la amnistía no cabe en la Constitución a su frase de la amnistía es plenamente constitucional. Todo por 7 votos. Del traeré a Puigdemont para rendir cuentas ante la justicia, a borrarle los delitos y ponerle la alfombra roja. De rechazar el cupo separatista a defenderlo sí o sí y a costa de todos los españoles. Y así podría seguir, pero es que ahora vienen ustedes hasta sus socios independentistas, señorías de Junts. Es que les vendieron una amnistía con defecto de fábrica, porque el Tribunal Supremo ha dicho que no cabe amnistiar la malversación, algo que ya sabíamos todos, pero se lo ha dicho el Tribunal Supremo. Y le dice y le recuerda, señor Bolaños, que no basta con la voluntad política para amnistiar hechos. ¿Y ahora qué? ¿Van a volver a Suiza a arrodillarse ante ellos a prometer qué? ¿Van a tratar de injerir en el Tribunal Constitucional? Son ustedes presos de sus socios independentistas. Es usted, además, el ministro de Justicia de un gobierno cuyo presidente afirma que gobernaremos con o sin el poder legislativo. Esa afirmación es incompatible con una democracia. Solo es propia de un régimen dictatorial y totalitario. Señor Bolaños, ¿cómo se puede gobernar sin el Parlamento? Y si se gobierna sin el poder legislativo, ¿en qué régimen estamos entonces? Eso forma parte también de su denominado Plan de Calidad Democrática. Mire, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal, el 21 de diciembre del 2023, usted dijo, y me va a permitir que lo lea literalmente: magistrados, jueces y fiscales pueden contar conmigo para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificaciones. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o descalificación me tendrá a mí enfrente. ¿De verdad, señor Bolaños? ¿Y cuando esa injerencia y esas descalificaciones vienen de usted, del propio ministro de Justicia o del presidente de Gobierno? ¿No le sonroja a usted? Fíjese, un ministro de Justicia que después de decir esto, es decir, qué hipocresía, se erige falsamente en el baluarte de la defensa del respeto y de la no injerencia en el trabajo de los jueces, cuando realmente dirigen campañas de acoso y hostigamiento al juez Peinado. Recuerda, aquel que dirige una investigación que es una persecución miserable a una ciudadana particular, la mujer del presidente. Usted, ministro de Justicia, ha erigido un abogado defensor de la señora Gómez por ser la mujer del presidente. Usted que calla cuando el ministro Óscar Puente dice que es burda y miserable esa investigación y que llega a decir de una de las últimas resoluciones, blanco y en botella, la misma frase utilizada por el ministro López. ¿Puede, por favor, ilustrarnos y decirnos qué quiso decir con blanco y en botella? ¿Está usted, después de las declaraciones del pasado lunes, con la ministra Robles o con la ministra López? Por favor, ilústrenos, porque yo creo que estamos todos bastante interesados, porque estamos asistiendo a una injerencia sin precedentes, impropia de un Estado democrático de derecho, en la separación de poderes, y que es una auténtica patada a la separación de poderes. ¿Considera usted, señor Bolaños, democrático que desde el propio Gobierno se ataque y se señale a jueces y fiscales? ¿Lo considera propio de un ministro de Justicia? Mire, estamos también ante un ministro de Justicia que permitió que se señalase en la sede parlamentaria a jueces del Procés, que se les acusase de lawfare con el silencio cómplice de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. ¿Van a pedir perdón a los jueces? Y fíjese ustedes, los que se autoproclamaban como eran incompatibles con la corrupción e implacables con ella, se encuentran cercados por la corrupción. ¿Y con qué nos encontramos enfrente? Señalamientos y hostigamientos a los jueces, que pretenden imponer además la censura bajo el disfraz del Plan de Calidad Democrática, y que han puesto además a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía
al servicio de los intereses particulares de Pedro Sánchez, de su familia, del partido, y ahora hemos sabido también que de toda la tropa independentista han puesto ustedes a la abogacía del Estado a su servicio. No hay institución que ustedes no intenten colonizar, pero vamos a hablar además de la principal y que encabeza escándalo tras escándalo tras escándalo. La Fiscalía General del Estado, ese ministro número 23 del sanchismo, que no cumple ni uno solo de los mandatos constitucionales, pero de los que usted ha dicho que se siente tremendamente orgulloso y satisfecho con la gestión que está llevando a cabo. Repasemos. Fíjese, en lugar de defender el interés público, defiende el interés particular del presidente y se convierte también en abogado defensor de la mujer de este. Un fiscal que está condenado hasta en 2 ocasiones por el Tribunal Supremo por desviación de poder, por sus ansias desmedidas de colocar a la exministra socialista reprobada, Dolores Delgado, en puestos de superior categoría, que han sido evidentemente anulados. Un fiscal que, en lugar de perseguir delitos, lo que hace es defender que los borren y además reconoce cometer dichos delitos. Recuerda aquella nota informativa que sí o sí había que sacar para que no nos ganen el relato. Un fiscal general del Estado al borde de la imputación, pese a los esfuerzos de la número 2 de Fiscalía, que ha entrado en el relato de los bulos al más puro estilo de Pedro Sánchez. ¿Y qué hará usted si lo imputan, señor Bolaños? ¿Qué hará usted? Cada día un escándalo mayor. Y es que, mire, queda claro realmente con todos estos actos que acabamos de describir aquí, porque ha tenido usted demasiado trajín como para ocuparse de las necesidades reales de la justicia. Ha estado ocupado con todo esto. Su misión no ha sido resolver, por lo que se ve hasta ahora, los problemas reales de la justicia. Su misión es y ha sido blindar, como estamos viendo, el poder del señor Pedro Sánchez y de su familia, pero parece que todo esto no le está dando a usted resultado porque van detrás de otro con varapalos judiciales. Muchas gracias. Señora Pardo, gracias también por su intervención. Voy a empezar por algo que me ha usted echado en cara, que he tardado 10 meses en venir a esta comisión. Pues mire, yo tengo que atender a 4 comisiones, 2 de Constitucional, una del Congreso, una del Senado, 2 de Justicia, una del Congreso, una del Senado. Es verdad que esta es la última a la que vengo, con esta termino todas las comparecencias en las comisiones de Justicia, pero también le voy a dar un dato. Yo quise comparecer antes, yo quise comparecer en julio y la mayoría del Partido Popular en esta comisión le vino mal julio. Yo lo entiendo, las altas temperaturas no fomentan las comparecencias en la Comisión de Justicia, pero yo hubiera venido en julio a comparecer de 1000 amores y fueron ustedes los que sugirieron que mejor lo dejáramos para después del verano. Por tanto, que se me atribuya a mí los meses de retraso que yo he podido incurrir. Alguna tarea he tenido, señora Pardo, estaremos de acuerdo en ello, pero no todos los meses, no los 10 meses han sido responsabilidad mía. Yo quise comparecer antes y, bueno, pues se decidió por la mayoría de esta comisión que no fuera así y yo lo respeto. Y aquí estoy compareciendo el 3 de octubre, encantado de la vida de hacerlo en esta comisión. Mire, repite usted, como pasa de manera muy frecuente por dirigentes, diputados y senadores del Partido Popular, repite usted la misma letanía, las mismas cosas. En eso son ustedes, la verdad, muy disciplinados. Las mismas letanías las repiten ustedes y luego cuando resultan falsas de toda falsedad, pues repiten otras. No hay ningún problema. Ustedes estuvieron un año diciendo que con la amnistía se rompía España y ahora ni la mencionan. Bueno, pues oiga, si se rompía España era un peligro fundamental para nuestro país. Pues ahora ya se han olvidado porque como era falso lo que decían, pues ahora dicen otras cosas igualmente falsas. Mire, entre las falsedades que ustedes dicen, ponen en mi boca palabras que yo nunca dije y otras palabras ponen en la boca del presidente del Gobierno que tampoco ha dicho. Entonces, mire, yo lo que dije y reitero es que el Senado es la Cámara territorial, porque así lo dice la Constitución. Y lo que dije y reitero es que la última palabra en el procedimiento legislativo, en las Cortes Generales, la última palabra la tiene el Congreso de los Diputados, porque también lo dice la Constitución. Ustedes tenían muchas ganas de reprobarme y lo hicieron, pues enhorabuena. Conseguido. En fin, como ven, tampoco me impactó demasiado.
Pero era un deseo que tenían ustedes, reprobarme. Pues bien, pues estupendo. Ustedes dedíquense, entreténganse ustedes en ese tipo de acciones que nada aportan a este país ni a la sociedad española, pero desde luego lo hicieron ustedes, y lo ha reiterado usted aquí, poniendo en mi boca palabras que nunca dije. Me llama la atención que usted me acuse de decir que lo que yo defiendo son cosas que defendían ministros anteriores. Y así es. Ministros anteriores, por cierto, de gobiernos socialistas y de gobiernos populares. Todos los ministros de Justicia han querido mayor digitalización, mayor agilidad, mayor rapidez, por supuesto que sí. La diferencia es que en mi mandato ya he cumplido y ya he aprobado la Ley de Eficiencia Digital, ya he avanzado en la Ley de Eficiencia Procesal y vamos a seguir trabajando en la Ley de Eficiencia Organizativa. Es decir, que usted me podrá criticar a mí, pero reconózcame al menos que hemos impulsado la mayor digitalización de la historia. De la historia. Reconózcame esto, señora Pardo. Solo esto. Es objetivo, es indiscutible. Sí, si no pasa nada, pueden ustedes decir alguna verdad de vez en cuando, señores del Partido Popular. Ya verán ustedes cómo hasta se sienten mejor. Háganlo, háganlo. La mayor transformación de la justicia en décadas y el mayor impulso de la digitalización de la justicia de la historia. Díganlo, díganlo y todos estaremos más contentos. Habla del Plan de Acción por la Democracia. Aquí también utilizan, y es lamentable, utilizan para empezar una denominación que no existe. Una denominación que utilizan algunos otros medios de comunicación. El plan se llama el Plan de Acción por la Democracia. Y cuando se le pone una denominación, digamos, peyorativa, pues se está haciendo flaco favor, porque el Plan de Acción por la Democracia, con esas mismas palabras, existe en Europa. Y, por cierto, lo apoyó la Comisión Europea, presidida por una presidenta del Partido Popular Europeo. Y el Plan de Acción por la Democracia se aprobó en el Parlamento Europeo, votado por el Partido Popular Europeo. ¿Por qué el Partido Popular Europeo quiere luchar contra los bulos, la desinformación y las mentiras y el Partido Popular Español no? Esa pregunta la dejo para que, si tiene usted a bien, me la responda en su réplica. Porque no hay ninguna razón que nos diferencie. Si es que los problemas de los bulos, la desinformación, son los mismos en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Holanda, en Bélgica y en todos los países socios de la Unión. Por tanto, si es usted tan amable, explíqueme por qué ustedes apoyan un plan de acción por la democracia contra los bulos y las mentiras en Europa y no lo hacen en España. ¿Por qué quieren ustedes bulos y mentiras en España? ¿Sienten cómoda su acción de oposición en un fango de mentiras y de bulos? ¿Esa es la razón? Espero que no. Respóndame y en el turno de dúplica volvemos a hablar de este asunto. Sobre la ley de amnistía, pues voy a reiterar algo que ya he dicho muchas veces. Agradezco mucho al Grupo Parlamentario Popular que pidiera un informe a la Comisión de Venecia. Se lo agradezco enormemente. Es un informe en el que dijo varias cosas la Comisión de Venecia. Dijo básicamente que la amnistía es un instrumento político para la reconciliación, que por tanto no afecta a la igualdad porque tiene un fin legítimo. Dijo que sus 54 países han aprobado amnistías, que 12 de ellos no tienen previsión constitucional como España y también han aprobado amnistías. Dijo que la proposición de ley no afectaba al principio de igualdad por tener un fin y un propósito legítimo y que la ley respetaba escrupulosamente la independencia judicial y la separación de poderes porque la decisión última en la aplicación de esa ley era de los jueces y tribunales de este país. Ese informe, ese dictamen se emitió a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Estoy muy agradecido. Creo que ha habido una aportación de un organismo independiente, de un organismo internacional con mucho prestigio en temas jurídicos y, por tanto, mi agradecimiento será infinito al Grupo Parlamentario Popular por haber pedido este informe, porque realmente ha hecho aportaciones de interés a la aprobación de la ley de amnistía. Ha habido un momento de su intervención, señora Pardo, en la que ha hecho usted descalificaciones muy graves a personas que son honestas y que son honradas. También le formulo preguntas, si quiere usted retóricas y si quiere usted me las responde. Pero ¿cómo es posible que el Partido Popular, que es un partido de gobierno, que es un partido que lo ha sido al menos de Estado, vaya de la mano con organizaciones extremistas, antiabortistas, ultraderechistas, mediofascistas, vaya de la mano en una campaña de acoso, de mentiras y de bulos contra una persona honesta? ¿Cómo es posible que ustedes vayan ahí de palmeros? ¿Cuánto tiempo van a tardar ustedes en pedir perdón a las personas honestas a las que ensucian con sus declaraciones cada día? ¿Cuánto tiempo? Porque es una pregunta de verdad muy pertinente.
Y usted lo ha hecho en su intervención y yo estoy seguro que usted no ha pretendido ofender a nadie y, por tanto, pues si puede usted aclararlo en su turno de réplica, estaré muy agradecido en que lo haga. Porque a mí me parece que pues una representante de los ciudadanos como es usted no tiene que faltar el respeto a nadie, y menos hacerlo con bulos y con falsedades de una denuncia absolutamente falsa y disparatada de unas organizaciones que no deberían merecer su respeto. Y por último, me habla usted de un procedimiento penal muy en concreto, con una exposición razonada que afecta al fiscal general del Estado, y vamos a hablar de este caso y vamos a hablar del principio. ¿De verdad que usted quiere hablar de un delincuente confeso que ha cometido 2 delitos fiscales y que es la pareja de una dirigente del Partido Popular? ¿Quiere que hablemos? Porque de eso va este asunto. De una persona que es pareja de una presidenta autonómica de Madrid que ha reconocido que ha cometido delitos. Por tanto, se puede decir que es un delincuente confeso y que está intentando tener una sentencia en conformidad porque ha cometido delitos. Y, por tanto, si esto es así, este es el asunto. Lo demás, temas irrelevantes, porque a mí desmentir un bulo me parece bastante apropiado para el Ministerio Fiscal y para cualquiera que actúe en la vida pública. Por tanto, le tengo que decir, señora Pardo, que qué opina usted, señora Pardo, de que hablemos de una persona que ha reconocido haber cometido 2 delitos. Dígame cuál es su opinión, dígame si usted considera que eso aporta mucho a la vida pública o no lo hace. Bueno, muchas gracias, presidenta. Señor Bolaños, desde luego, qué predecible es usted, no defrauda. Que si ultras para arriba, que si ultras para abajo, que si fascistas, que si vamos al odio. Aquí los únicos que hablaron de levantar muros entre españoles fueron ustedes. Entonces, ya está bien de tanto fascismo, tanto ultra. Yo creo que debe de cambiar ya un poco el discurso porque ya nos lo sabemos de memoria de las veces que ha venido aquí al Senado. Más de lo mismo. Mire, en mi intervención yo no le he faltado a nadie al respeto. Otra cosa es que a usted no le haya gustado el contenido. Pero no le he faltado al respeto a absolutamente a nadie. Nosotros no hemos encabezado ni una sola manifestación violenta y no le voy a consentir que haga semejante afirmación de este grupo. Mire, decía usted además que iremos de la mano de la amnistía porque han logrado usted la gran normalización de la situación en Cataluña y además han restaurado la convivencia. ¿Cuál? ¿La que vimos ayer en las universidades de Cataluña o en las calles? ¿Aquellas en las que asediaban ayer mismo carpas de jóvenes? ¿Esa es su convivencia? ¿Aquella en la que llamaban ayer a erosionar a España? ¿La convivencia de los que dicen que lo volverán a hacer? De verdad, es que yo me decía que a ver cómo me sentía yo me siento maravillosamente bien, porque yo todo lo que le he dado son datos objetivos y contrastables. Y lo suyo no lo son, porque no era convivencia, era conveniencia. La conveniencia de 7 votos, exactamente lo mismo que el pacto con Esquerra. La conveniencia para lograr el gobierno de Cataluña, ni más ni menos. Esa es su Ministerio de Justicia, porque usted ya le dije que había estado dedicado a demasiados trajines y que no ha podido ocuparse de las necesidades reales de la justicia española. Y lo ha demostrado usted cuando le ha contestado al senador Ferrer, si no me confundo, que es que usted ni tan siquiera sabe la situación en la que están los edificios judiciales de las comunidades que dependen de usted. ¿Pero qué ministro de Justicia es? Hombre, por lo menos venga a hablar de justicia, a hacer el balance de gestión de justicia en sus líneas generales, pues sabiendo lo que hay, ¿no? Por lo menos en las comunidades que dependen de usted. Eso por un lado, pero es que a su vez pedía respeto y decía que se había que atacar los bulos, que siempre había pedido además respeto para los jueces, pero es que si es que aquí mismo acaba usted de hacer una injerencia, diciendo y calificando de falsa una denuncia y que ya no tenía que existir cuando está siendo investigada por un juez. Será el juez quien lo tenga que decir, no el ministro de Justicia. Digo yo, señor Bolaños, ¿qué
menos, ese es su respeto. Y habla justicia, justicia, igualdad, libertad, no se le ha quedado nada afuera. Entonces, ¿qué justicia? Vamos a ver, la justicia de los 1.233 agresores sexuales que han rebajado la condena, la justicia de los 126 que están en la calle, ¿qué justicia y qué igualdad nos está hablando usted? ¿De aquella que modifica el Código Penal para favorecer a los políticos corruptos? ¿De aquella que legisla a la carta? ¿De la que amnistía a los golpistas, a los golpistas independentistas, a los terroristas, solo para mantenerse en el poder? ¿Esa es la justicia que usted defiende y que dice sentirse tan orgulloso? ¿Esa es su justicia? Eso ni es justicia ni es igualdad. ¿También es igualdad el cupo separatista? Ese que crea los privilegios de la élite independentista en perjuicio de todos los demás españoles. ¿Eso también es igualdad? ¿También es justicia? Eso es pisotear la igualdad de todos los españoles, señor Bolaños. Y ustedes van de injerencia en injerencia y quebrantando la separación de poderes uno y otro día. Y se lo advierten los jueces y se lo advierte la presidenta del Tribunal Supremo. Qué gran alegato hizo la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial y de la separación de poderes, esa que ustedes atacan de manera tan continua. Mire, siempre poníamos en duda aquí esa afirmación que se decía que era de Alfonso Guerra, que decía que si Montesquieu había muerto. La verdad que sigue siendo dudosa a quien corresponde esa afirmación. Desde luego, de lo que no le va a caber a nadie duda es que ustedes han querido cargarse a Montesquieu durante esta legislatura, pero vamos, de manera continua. Pero la realidad es que no han sido capaces, porque hay una justicia totalmente digna que desde luego les pondrá a ustedes, tras los varapalos, en su sitio. Y mire, señor Bolaños, yo termino porque es que no puedo oírle hablar a usted de justicia, de igualdad, de libertad, de derechos, cuando lo que hace es pisotearla continuamente. Usted, señor Bolaños, va a pasar a la historia como el ministro del Gobierno de la mentira, de la corrupción, de la censura y de la venta de España y de la igualdad de todos los españoles solo por el poder. Muchas gracias. Y señora Pardo, del Partido Popular. Conoce bien el argumentario, lo expresa con naturalidad, con agilidad. Creo que no aporta nada al debate que nos repita usted en una especie de Thermomix argumentativa, todos los argumentos allí, todos en una mezcolanza, pero sinceramente me parece que podríamos hablar un poco de justicia. ¿Cuánto ha hablado usted de justicia en esta comisión? De justicia. Pues apenas unos segundos. Podíamos hablar. O sea, yo creo que hubiera sido una buena idea, pues que la próxima vez retire usted el argumentario un poco alejado de su mente y que hablemos de justicia y que reconozca usted los avances que estamos haciendo en materia de justicia, que reconocen, por cierto, ministros de justicia del Partido Popular. Sí, reconocen ministros de justicia del Partido Popular los avances que estamos haciendo en digitalización y en agilidad, porque ellos quisieron protagonizarlos y las circunstancias los impidieron. Mire, es un hecho cierto que ustedes alentaron manifestaciones que resultaron violentas contra la investidura de Pedro Sánchez en octubre y noviembre del año 2023. Sé que ustedes no pueden estar orgullosos de aquello, sé que ustedes se arrepentirán y sé que forma parte de la peor historia del Partido Popular, pero es un hecho cierto, es un hecho cierto. Hicieron manifestaciones que resultaron más pacíficas y manifestaciones que alentaron y que apoyaron que resultaron violentas. No digo que el Partido Popular sea violento. Estoy diciendo que ustedes alentaron manifestaciones que acabaron con disturbios violentos. Eso es un hecho cierto. Y lo siento porque evidentemente ustedes no pueden estar orgullosos de aquello que hicieron en la idea, no sé muy bien de qué, de evitar una investidura cuando había apoyos parlamentarios para conseguirla. Habla de convivencia en Cataluña. Le digo, le repito, le reitero, hoy en Cataluña la convivencia está garantizada. La Constitución se cumple y la normalización política, institucional y social en Cataluña es un hecho. ¿A usted le parecía mejor la Cataluña de 2015, 2016, 2017, donde se celebraron 2 referéndums ilegales, donde se declararon 2 leyes de desconexión y donde había una mayoría de ciudadanos catalanes
que querían la independencia de Cataluña de España? ¿Le gustaba más esa España? ¿A que no? A mí tampoco. Esa España fue producto de una gestión incompetente del gobierno del Partido Popular. Y sin embargo, por supuesto que los independentistas tuvieron toda la responsabilidad en un proceso soberanista que no llevaba a ninguna parte. Pero permítame decirle que cuando hablo de normalización, lo que digo es que en aquel momento, con un gobierno del Partido Popular, había más catalanes que querían la independencia de Cataluña. Hoy, en el último barómetro del CIS catalán, hay un 51% de catalanes que quieren mantenerse dentro del proyecto común de España y solo un 40% que quieren ser independentistas. Y ese 40% es la cifra más baja de los últimos lustros. Y eso es gracias a la política de este gobierno. Igual que también lo es que hoy en Cataluña no haya una mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Igual que hoy lo es que haya un presidente constitucionalista y socialista como Salvador Illa. ¿Cuándo van a reconocer ustedes el éxito del gobierno en la política que se refiere a Cataluña? ¿Cuándo? Porque es un hecho cierto, absolutamente cierto y objetivo. Porque a ustedes les parecerá muy bien la política del Partido Popular en Cataluña, pero son ustedes una máquina de fabricar independentistas. Una máquina. Cada vez que gobierna la derecha. No tengo ese gráfico. Pensé que íbamos a hablar de justicia. No sabía que usted iba a venir aquí a hablar de cualquier cosa menos de justicia. Hay un gráfico que seguro que algún senador colgará en redes de cuál es la proyección del independentismo con los distintos gobiernos. Oiga, con los gobiernos del Partido Popular sube y con lo del Partido Socialista baja. Son ustedes un auténtico criadero de independentistas. ¿Por qué? Porque no conocen ustedes la realidad de su país. Porque no la conocen. Porque ustedes creen en una España uniforme, monolítica, gris, donde todo el mundo piensa de la misma manera. No conocen la realidad plural y diversa de España. Y como no la conocen, no la pueden gestionar. Porque no llegan a acuerdos con nadie. ¿Sabe por qué no llegan a acuerdos con nadie, salvo la ultraderecha? Porque llegan a acuerdos porque, en primer lugar, no respetan a las fuerzas políticas diferentes a ustedes. Ni en las palabras que pronuncian. Fíjese, ustedes aquí no permiten que se hable en catalán. ¿Les han contado a ustedes qué ofreció el Partido Popular a Junts para conseguir la investidura del señor Feijóo? Infórmense, porque igual es más fácil que se hable catalán en el Senado, igual que pasa en el Congreso. Por ejemplo, claro, es que es mucha la hipocresía del Partido Popular. Es que supuran hipocresía. Ustedes son simple y llanamente un partido político que cuando gobierna no es capaz de gestionar la pluralidad y la diversidad de nuestro país. Y por eso se generan miles de independentistas que con un gobierno socialista no sucede. Y estos son datos objetivos. Digo y reitero que las denuncias falsas y que no tienen ninguna base interpuestas por organizaciones ultraderechistas no deberían ser alentadas ni utilizadas por el Partido Popular. Ustedes deberían alejarse de organizaciones ultraderechistas y extremistas y desde luego no ser los palmeros que están allí alentando ese tipo de denuncias. Y me alegra que hablemos usted y yo de igualdad. ¿A usted le parece que es fomentar la igualdad incrementar en un 70% el presupuesto de becas? ¿A usted le parece que es fomentar la igualdad que hoy las pensiones en nuestro país suban lo que sube la vida y no el 0,25% de miseria de la ley del Partido Popular? ¿A usted le parece que subir el salario mínimo interprofesional más de un 50% en 6 años es alentar la igualdad entre españoles, precisamente los que cobran menos? ¿A usted le parece que haber puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que supone que haya 500.000 de niños que eran pobres y que ahora tienen una prestación en su familia, eso apuesta por la igualdad? Ustedes son un partido que su historia les define. Ustedes no han apostado por la igualdad nunca, ni de hombres y mujeres, ni de becas, ni en pensiones, ni en ingreso mínimo vital, ni en salario mínimo, ni en la igualdad entre territorios en nuestro país. Nunca han apostado por ello, porque son un partido conservador de derechas. Para ustedes la igualdad no es prioritaria, tienen otras prioridades.
Y por eso, cuando yo le digo que hemos aumentado un 70% las becas, ustedes patalean, pero no pueden decir nada. Cuando les digo que hoy las pensiones suben lo que sube la vida, ustedes patalean, pero no pueden contradecirme. Cuando les digo que nosotros hemos subido más de un 50% el salario mínimo, ustedes refunfuñan, pero no pueden contraargumentarle. Y cuando les digo que hemos creado el ingreso mínimo vital, ustedes se enfadan. ¿Por qué? Porque el PP no hace nada de esto cuando está en el gobierno. Nada de esto. Y esto es igualdad, no lo otro. Esto es igualdad. Y esta igualdad es seña de identidad de los gobiernos progresistas. Y nunca lo es de gobiernos conservadores y de gobiernos de derechas. Y harían ustedes bien en hacer políticas que de verdad fomenten la igualdad cuando estén gobernando. Sería muy bueno para nuestro país, muy bueno para España y muy bueno para la ciudadanía. Y termino ya, señora presidenta. Veo que no solo ha habido más tiempo, sino también más capacidad de intentar interrumpir al orador, y esto es un debate vivo y a mí me gusta. Miren, la separación de poderes que usted menciona y que ha mencionado durante años y durante estos últimos meses como algo que estaba en riesgo en España, pues mire, vamos a ir también a un informe que creo que ustedes no podrán discutir, o sí, que es el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea. ¿Sabe cuántos reproches hace la ley de amnistía ese informe? Ninguno. ¿Sabe lo que dice la separación de poderes en España y de la independencia judicial? Que está plenamente garantizada. Comisión Europea, informe de julio de 2024. Conviene que además del argumentario lean los informes oficiales de la Comisión Europea para que comprueben que España hoy es una democracia plena. Por supuesto que tenemos dificultades como todas las democracias del mundo y vamos a seguir trabajando desde el Gobierno para superarlas. Con esto concluyo, señora presidenta. Agradezco muy mucho todas las intervenciones de todos los portavoces. Espero haber dado respuesta a todos los temas que se han planteado y espero también que algunas de las cifras y de los argumentos que se han utilizado aquí pues sean utilizados en lo sucesivo para demostrar que nuestro país funciona. Gracias.